jóvenes, les habla su profesor Víctor Manzanero. Hoy vamos a ver y hablar un poquito sobre el tema 2, el ambiente, un tema polémico e importante para el ser humano y por supuesto el lugar donde vivimos, que es la tierra, que es nuestra Venezuela, Maracaibo. Ok, importante el cuidar el ambiente. Bueno, según la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 3 define lo que es precisamente el ambiente. Dice que es el conjunto de elementos de naturaleza física, química, biológica y sociocultural, en constante dinámica con la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado. O sea, el ambiente está relacionado entonces con todo lo que está a nuestro alrededor. Y fíjense, los elementos del ambiente, precisamente de los que habla la LOA, ¿verdad? Que hay entonces de naturaleza física, son aquellos que podemos percibir, podemos ver y sentir, como son el aire, las rocas, la luz, el terreno, ¿verdad? El agua, el clima y las interacciones que hay entre ellas. Otro de los elementos del ambiente es aquellos que son de naturaleza química, como por ejemplo el oxígeno, importante para la vida, el nitrógeno, el calcio, carbono, azufre, entre otros elementos importantes para o que se encuentran en el ambiente, ¿verdad? Tenemos también entonces elementos de naturaleza biológica, que se refiere por supuesto a todos los seres vivos, animales, vegetales, microorganismos, entre otros. También tenemos elementos del ambiente de naturaleza sociocultural, que es aquello que es tangible, aquello que podemos también ver, ¿okay? Donde vivimos, como los edificios, las carreteras, los automóviles, ¿verdad? Todas las construcciones, pero también se refiere a la cultura y las costumbres de todos los pueblos, cómo se desarrolla, cómo vive, qué es lo que cree, qué es lo que piensa, todo eso está relacionado al ambiente, a los elementos que constituyen el ambiente. Ahora, hay una clasificación también del ambiente que puede ser urbano, rural o natural. El urbano tiene que ver con la urbe, tiene que ver con las grandes ciudades, ¿verdad? Donde hay una gran cantidad de personas viviendo en ellas, interactuando entre ellas. La rural se refiere entonces a los lugares que están generalmente a las afueras de las ciudades, ¿okay? Donde viven menos personas y generalmente hay una actividad agrícola o agropecuaria, ¿verdad? Y la natural, que es entonces aquellas que sí son lugares mucho más alejados, que prácticamente no existe la vida o no habita en ella el ser humano, solamente de forma temporal cuando va de visita. E incluso los países establecen normas para eso y declaran entonces parques nacionales, lugares, ¿verdad? Monumentos nacionales para que no sean dañados y son protegidos por la ley de cada país. Aquí tenemos muchos lugares hermosos y preciosos que son protegidos por la ley. Ahora, el ambiente tiene problemas. ¿Por qué? Debido al ser humano. Aquí en Venezuela encontramos o no escapamos de esa situación. Y tenemos lo que llamamos la contaminación de los recursos de forma general, donde vemos que el aire, el agua, la tierra, están siendo constantemente contaminados por la mano del hombre, por las industrias que crean, porque sencillamente no hay conciencia de conservación, ¿verdad? Por supuesto, la contaminación del agua. Aquí en nuestro país, que tenemos lagos, tenemos el mar Caribe, es contaminado, ¿verdad? Constantemente por el ser humano cuando no hay conciencia, como ya les dije. Pero también hay un tipo de contaminación muy importante que aquí en Maracaibo, por cierto, ocurre en el lago, que es la eutrofización. ¿Qué es eso? Es que todas las aguas servidas, o sea, las aguas que van de los sanitarios, ¿verdad? De los desechos del ser humano, van al lago. Y eso hace que entonces muchos microorganismos, principalmente microalgas, que se alimenten de ellas, de esos desechos, y se proliferan demasiado. Entonces encontramos muchas microalgas y ese es el color verde que vemos del lago, porque está lleno de microalgas. Y hace entonces que haya mucho o que produzca mucho consumo de oxígeno, ¿verdad? Quitando el oxígeno entonces de los peces naturales que estaban allí en este ecosistema, en este caso el lago de Maracaibo. Y por eso vemos el color verde, por eso vemos que hay menos peces, por eso vemos que el lago incluso tiene un olor en ciertos lugares muy fuerte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay este problema de la eutrofización, ¿okay? Y que trae consecuencias de la pérdida entonces de ser cristalino el lago, de poder ser utilizado, ¿verdad? Por eso en las playas del lago no nos podemos bañar
porque hay problemas, ¿ok?, de este tipo. El calentamiento global que está muy de moda y que se utiliza mucho en muchas películas, que hay muchas películas muy buenas en relación a esto, ¿no?, del derretimiento de los polos, de que va a haber entonces un cambio climático complicado, en una película por ahí que creo que se llamaba Tormenta o algo así, que tenía que ver precisamente con este problema ambiental, ¿no?, de que la gente y las industrias están botando por sus fumarolas, están botando sustancias tóxicas al planeta, y está trayendo cambios climáticos, está trayendo que en los lugares donde llovía poco, llueva mucho, que las temporadas de sequías sean más largas, igual que las temporadas lluviosas sean también más largas, y eso trae problemas entonces al ecosistema. Los polos se están derritiendo, cambio de la concentración de la sal en las aguas, que eso hace que muchos peces entonces al cambiarle su concentración de sal no puedan sobrevivir a ese cambio de concentración de sal en ciertos mares, y otros problemas que trae entonces este calentamiento global, que también nosotros aquí en Venezuela también, por supuesto, colaboramos un poquito con este problema ambiental también, al no tener conciencia de ello. También la pérdida de la biodiversidad, o sea que hay muchos organismos que se están extinguiendo, que ya no existen. ¿Por qué? Porque el hombre ha construido ciudades, ha hecho en ciertos lugares naturales, ha hecho construcciones, y sin importar entonces que haya vida allí y que pueda desaparecer. Además que la caza, el vender ciertas especies, ¿okay?, creemos que son que pueden ser utilizadas como mascotas, y entonces son traficadas, otras para la piel, otras para comer, y bueno, y entonces hace que se extingan. Aquí en Venezuela tenemos varios, como lo que vemos ahí en la foto, el manatí, okay, los frontinos, tenemos el carnalito rojo, la tortuga. Hay varios animales que o ya están extintos incluso en este momento, o están a punto de desaparecer por el descuido, ¿no?, la falta de conciencia. Por supuesto, hay leyes que el mismo gobierno venezolano ha ido creando, y tenemos varias expuestas por ejemplo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el artículo 127, 128 y 129, que ustedes van a hacer en su cuaderno, desarrollarlos, y que habla precisamente de la responsabilidad que tiene tanto el gobierno como nosotros de cuidar al ambiente, que somos partícipes de eso. Y la Ley Orgánica del Ambiente, la LOA, que también es una ley creada para proteger al ambiente y crear entonces zonas de protección al ambiente, ¿okay?, y qué podemos hacer para cuidar el ambiente. Y la otra, la Ley Penal del Ambiente, que entonces rige dicta lo que es entonces la penalidad de las personas que infringen entonces la ley y que destruye el ambiente. Bueno, con eso entonces culminamos esta clase, el tema número 2, el ambiente. Espero que puedan desarrollar todas sus actividades bien y que me las puedan entregar a tiempo. Chicos, nos vemos entonces en la próxima clase, que podamos discutir y podamos hablar entonces de estas cositas importantes. Bueno, hasta luego, tengan un buen día.